Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, estamos de fiesta, ¿verdad? En esta noche un saludo a toda la comunidad centroamericana por estos 200 años de independencia. Un día como ahora se firmó esa acta de independencia que nos hizo libres. Pues mira qué casualidad, ¿verdad? Que en este momento lo que te voy a compartir también es de suma importancia, y es que te voy a hablar también de un hombre, ¿verdad?, que vino a este mundo y que también nos hizo libres. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que te doy la bienvenida a este lugar, en este momento, ¿verdad? Te doy la bienvenida. Tú que estás dispuesto ahora a escuchar esa palabra de Dios y a anotar, ¿verdad?, aquellas instrucciones que se van a dar en este momento. Así que te doy la bienvenida y vamos a orar para que sea Dios pues hablando a través de nosotros, que sea Él compartiendo a través de mí lo que se va a exponer en este momento y que sea de beneficio, de edificación para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, acompáñame por favor, vamos a orar en este momento para que Dios tome control de todo lo que se va a hacer acá. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos permite de estar aquí nuevamente, en este lugar, Señor, para compartir tu palabra. Sé tú, Señor, utilizando mis labios, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Te ruego, Señor, por todos los corazones de las personas que están escuchándome en este momento, que seas tú preparando ese terreno para que esa semilla pueda caer en esa tierra fértil, Señor, y pueda dar los frutos que tú deseas, Señor, de acuerdo a tu palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando la carta a los Romanos y te decía yo ayer, hablamos de ciertos términos, ¿verdad? Como lo es la justificación, la redención, la santificación. ¿Por qué hablamos de esos términos? Porque cuando tú vas leyendo la carta de los Romanos te vas a ir encontrando, ¿verdad?, con ese tipo de palabras, ¿verdad? Para que tú lo puedas comprender más. Te di ayer los conceptos, ¿verdad? Cuando tú puedas encontrar esos términos, ese término de justificación, ese término de santificación, de redención, tú puedas comprender perfectamente de qué se trata cuando ya vayas leyendo esa carta a los Romanos. Ahora vamos a hablar otro tema muy importante, y es referente si somos salvos por gracia o por la ley, ¿verdad? Porque como hay ciertas contradicciones por ahí. Entonces vamos a tratar la manera, ¿verdad?, de irlo viendo, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios lo dice, yéndolo explicándolo para que podamos comprenderlo mejor. Entonces vamos a empezar y te voy a invitar que abras tu Biblia ya en el libro de Romanos 8, 28, 30. Romanos 8, 28, 30. Si tienes por ahí a donde anotarlo, anótalo, ¿verdad? Y si tienes tu Biblia, pues búscalo conmigo para que podamos ir verificando que todo lo que te voy a compartir está escrito en la palabra de Dios. Romanos 8, 28, 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En pocas palabras, todo lo que hemos mencionado aquí es: desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había escogido a ti para que le conocieses. Yo ya te había predestinado para llamarte, para justificarte, para redimirte, para glorificarte. Entonces Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, el Señor ya te había escogido para que pudieras conocerle a Él, ¿verdad? Para que pudieras estar ya en esa lista, ¿verdad?, de partícipe para el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, qué bendición es esta y qué gratificante es eso, reconocer, saber, ¿verdad?, que nuestro Dios pues ya desde un principio Él puso sus ojos en nosotros, puso su pensamiento en cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener ese derecho, ¿verdad?, a entrar al reino de los cielos. Vamos a hablar entonces de estos dos términos, lo que es la ley y lo que es la gracia. Sabemos que donde no hay ley, no hay orden.
¿Para qué es importante la ley, verdad? La ley es importante para que nosotros podamos tener dirección, ¿verdad? Una instrucción dirigida, ¿verdad? Para ver hacia dónde nos vamos guiando. Entonces la ley es importante para que nosotros podamos reconocer cuáles son los errores. Recordemos que cuando vamos a hablar de la ley, estamos hablando en este caso de aquella que se le fue entregada a Moisés, ¿verdad? Allá en el monte Sinaí. Por eso te decía yo que es muy importante que tú leas primero el Pentateuco para que tú puedas comprender perfecto lo que se trata esta carta a los romanos. Que decíamos ayer que es una carta que tiene que ver con el plan de salvación para la humanidad. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la ley. Y la ley, como te decía, es importante, porque donde no hay ley, no hay orden, ¿verdad? No hay orden. Entonces vamos a irnos allá al versículo 3:20, ahí en tu Biblia, Romanos 3:20. ¿Por qué es necesario que esté la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley en este caso? ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios así: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley en este caso? Para que podamos conocer el pecado. Cuando antes de Moisés, siempre hubo pecado. O sea, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron allá en el huerto, ahí podemos nosotros entender que desde allí inició el pecado. Y todos estaban contaminados. Pero ya cuando llegó la época de Moisés, fue a donde Dios vino y estableció la ley. Cuando tú puedes identificar algo, tú ya puedes decir, he fallado en esto o he fallado en lo otro. Cuando tú reconoces ya la ley en sí, tú puedes identificar qué aspecto o qué punto de la ley tú estás errando, ¿verdad? Cuando tú la conoces. Cuando tú no sabes nada, tú puedes estar equivocado, puedes estar en el error y puedes seguir haciéndolo y no lo identificas, ¿verdad? Porque no lo conoces, no lo sabes. Pero una vez se fue entregada la ley, pues entonces todos ya conocían qué aspectos son los que no debían de infringir, ¿verdad? Porque entonces iban a ser condenados, iban a ser, en ese momento, cuando en la época de Moisés, cuando alguien fallaba, allí mismo lo apedreaban, allí mismo, ¿verdad? Le daban muerte. Imagínate qué tremendo era eso, ¿verdad? La ley de nuestro Dios en ese entonces. Entonces ahora vamos a hablar, ¿verdad? En este caso, la ley, ¿verdad? Fue hecha para poder identificar, para tener conocimiento del pecado. Además, a través de la ley, ¿verdad? Se conoce el origen del pecado y su consecuencia. Eso lo vemos en el Romanos 4:5 y de ahí nos vamos al 12 y al 13. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es lo que te mencionaba, ¿verdad? Desde el momento que Adán y Eva pecaron, todo eso lo heredamos los demás. Eso se vino ya relacionándonos de uno a otro, de generación en generación. Venimos nosotros ya heredando esa causa de pecado, de esa desobediencia que Adán y Eva, ¿verdad?, hicieron ahí en el huerto. Pero dice acá también lo que te decía: cuando no se conoce, pues no se puede infringir de culpa. No se le puede declarar culpable a alguien que no conoce que ha cometido una falta, que no conoce la ley, ¿verdad? En este caso, por eso dice ella, antes no había pecado, por tanto, a esa persona que no conocía la ley antes de Moisés, no se le podía, no se le podía nombrar culpable. Pero una vez conociendo la ley de Moisés, en este caso, sí, ya se podía declarar culpable a alguien que cometiera, ¿verdad? Que infringiera la ley en este sentido, en este caso. Acordémonos que aquí estamos en el periodo de la ley, estamos en la dispensación de la ley, lo que te estoy mencionando ahorita. Hay varias dispensaciones. Actualmente nos encontramos en la dispensación de la gracia.
Pero en este momento que estamos hablando de acerca de Moisés, estamos hablando de la dispensación de la ley. Y vamos a seguir, y dice acá, que a través de la ley, ¿verdad? Cuando se introdujo la ley, el pecado abundó. Allá lo encontramos en el capítulo 5:20, dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjate muy bien lo que dice acá. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Será que Dios quería que nosotros nos diéramos cuenta, verdad? ¿O quería que nosotros pecáramos más para que el pecado abundara? No. Lo que está diciendo aquí es que cuanto tú más conoces la ley, tú más te das cuenta de los errores que estás cometiendo y entonces se te va incrementando porque tú ya sabes que en lo que estás fallando, entonces tú ya sabes, se te va incrementando más y más y más aquellas faltas porque ya tienes conocimiento de ello. Entonces por eso dice aquí, una vez se conoció la ley, pues entonces sobreabundó el pecado, ¿verdad? En ese momento. Entonces, cuando conoces las restricciones, también conoces la falta y es cuando se incrementa todo. Ahora, vamos a hablar acerca de la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es un regalo, es la misericordia que Dios nos otorgó, ese regalo no merecido que se dio en esa cruz, en ese momento en que Jesús vino, ¿verdad? Y ofreció su vida en esa cruz para rescatarnos a nosotros, para justificarnos, ¿verdad? Para darnos esa libertad espiritual y liberarnos de esa muerte, condenación eterna, para darnos esa vida eterna en Él. Entonces, eso es la gracia, ¿verdad? Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Tú no tienes que pagar nada para obtener la salvación. Ya Dios, ya Jesucristo, a través de su sacrificio, ya nos otorgó esa salvación. Entonces ahora vamos a ver qué es la gracia, por qué decimos nosotros que somos salvos por gracia. Vamos a ver esto acá, vamos a ver estos versículos conforme nos dice el libro de Romanos. Dice acá en primer lugar que la salvación es por gracia. Lo vemos allá en el capítulo 11:6. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es por obra, ¿verdad? Entonces parece trabalenguas esto. Pero lo que está diciendo acá es que las obras no nos ayudan para nada en este sentido para obtener la salvación. Desde el momento que Jesús ya vino acá a la tierra a morir por la humanidad, entonces desde ese momento que empezó la dispensación de la gracia, ya las obras de la ley ya no ayudan, ¿verdad? Para poder obtener esa salvación, sino que solo el hecho de reconocer a Jesús en nuestro corazón y recibir como nuestro Salvador personal es lo que nos da derecho a entrar al reino de los cielos y es el que permite que a través de su sangre, ¿verdad?, nosotros seamos limpios de todo pecado y que tengamos esa justificación ante los ojos de Dios. Ahora bien, dice también allá, para que abunde la gracia debe abundar el pecado. Nos podemos hacer esa pregunta por lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Dice acá en el 6, en el capítulo 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Esta es la respuesta que el apóstol Pablo les estaba dando a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, decía él, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando tú ya estás muerto en una área, tú ya no puedes regresar a eso. Lo que ya está muerto no se puede volver a matar, ¿verdad? Entonces, cuando tú mueres en una área de tu vida, ya no puedes volver a ello. Cuando tú has muerto al pecado, tú ya no puedes volver a él. En la diferente área donde tú tengas esa debilidad, donde tú hayas tenido esa debilidad, porque estamos hablando de que cada vez vamos en aumento para glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? De poder en poder. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando, vamos siendo personas convertidas, morimos a ciertas áreas de nuestra vida, tú no puedes volver a hacer lo mismo. Cuando tú tienes un contacto con Dios genuino, tú no puedes volver a ser igual, porque es Dios quien nos transforma nuestra vida. Nadie vuelve igual cuando tiene una relación con Dios.
Nadie puede ser igual cuando tiene una relación con su palabra. Nadie vuelve a ser igual cuando viene a su presencia en oración. Nadie sale igual cuando viene de estar de la presencia de Dios. No sale de la misma manera que entraste. Porque ese acercamiento con Dios genera cambio en tu vida. Y cuando un área de tu vida que estaba en pecado muere, entonces tú ya no puedes volver a ello. ¿Sabes por qué? Porque sientes que es mejor agradar a Dios, es mejor honrar a Dios, es mejor llenarte de Dios. El pecado no trae alegría, el pecado no trae gozo. El pecado lo que trae es tristeza y destrucción y muerte. Entonces cuando tú te das cuenta de eso, que estabas atado, estabas ligado, estabas encadenado a una área de pecado y vienes al Señor porque Él te hace libre en ese momento. Cuando tú vienes a Dios y en ese momento muere esa área de pecado, tú te sientes libre, sientes que esa carga ha sido liberada, ¿verdad? Tú te sientes liviano porque el pecado ha sido quitado de ti en ese momento cuando tienes esa relación con Dios. Entonces dime tú, una persona que se siente libre después de haber estado en la presencia de Dios, ¿crees que se va a volver a atar al mundo? ¿Crees que va a volver a cometer el mismo pecado? ¿Crees que va a venir a echarse otra vez eso pesado sobre él, que no lo dejaba caminar libremente? ¿Crees tú que ese peso de pecado va a volver otra vez? ¿Le vas a sentir gracia? ¿Le vas a sentir gusto a eso? Claro que no. Porque cuando tú sabes, cuando tú saboreas, cuando tú vienes a la presencia de Dios y saboreas esa bendición de conocerle a Él, tú ya no regresas ahí mismo. Y a eso se refiere ahí. De ninguna manera, dice, no va a sobreabundar el pecado para que sobreabunde la gracia. No, porque el que ya murió a una área de pecado ya no puede volver allí. No porque no quiera, sino porque se siente en su corazón que ya no anhela, ya no desea esa área donde antes pecaba. Amén. Y dice el 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mientras estábamos en el pecado, estábamos reinando en ese equipo de pecado, ¿verdad? Estamos reinando para el mundo, estamos reinando para las cosas que no son agradables para Dios, estamos reinando a hacer todas esas actividades que nos alejan de Dios. Estamos reinando para el pecado. Pero cuando ya viene Jesucristo y nos limpia, entonces Él nos viene y nos traspasa para poder reinar juntamente con Él para vida, no para muerte. Porque el pecado siempre genera muerte, ¿verdad? Pero en cambio la presencia de Dios nos va a otorgar esa vida y vida eterna, como lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a seguir acá. Y dice que por la gracia de Dios fuimos trasladados del reino de muerte al reino de vida, a través de nuestro Dios, a través de esa gracia. Ahí lo encontramos en el capítulo 5, del 17 al 18. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó para muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno reinó la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Sí, Adán pecó, ese fue el primer hombre. Adán pecó y por culpa de Adán, por esa desobediencia de Adán, todos reinamos en el pecado, se nos fue traspasado, ¿verdad? De generación en generación ese pecado, lo heredamos todo el mundo, ¿verdad? El pecado. Y mientras tú no reconoces a Jesús, tú andas en ese pecado y andas muerto en el espíritu, ¿verdad? Porque Adán, como hablamos ayer, heredó las dos muertes, la física y la espiritual. Entonces, mientras tú no vienes a la presencia de Dios, mientras tú no te humillas ante Dios, tú andas muerto espiritualmente, ¿verdad? Y estás supuesto a tener esas dos muertes, la física y la espiritual. Pero cuando tú vienes a Jesús, Él te rescata de esa muerte espiritual. Ahora, físicamente todos vamos a morir tarde o temprano. Pero la muerte espiritual, la muerte del alma, eso es lo que está aquí estamos tratando en este momento.
Y es Jesús que por eso vino a rescatarnos de esa muerte espiritual, de esa condenación eterna. Entonces, a través de Adán vino la muerte hacia toda la humanidad. Y como por un hombre vino la muerte, era necesario que también por un hombre viniera la salvación y vida eterna. ¿Quién es ese hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que vino y se hizo humano y vivió entre nosotros, porque era necesario que a través de un hombre viniera la salvación. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como Adán introdujo el pecado, también Jesucristo, a través de Jesucristo, entonces viene el rescate, ¿verdad? A través de Jesucristo viene la salvación de nuestras vidas, a través del sacrificio que Él dio en esa cruz. Ahora ya no somos para muerte, ¿verdad? Sino que estamos ya justificados para tener vida. Él porque Él es justo, como hablamos ayer, Él es un Dios justo, entonces Él nos justificó a nosotros. A través de ser justo, Él nos hizo justos a nosotros también, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente. La muerte de Jesús nos hizo herederos de la gracia de Dios juntamente con Él. Lo vemos en el capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos a Dios. ¿Para qué? Para que llevemos frutos a Dios. Dice aquí que a través de Jesucristo, pero nosotros fuimos muertos a la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a cumplirla. Pero su muerte significa que ya no somos salvos a través de la ley, sino que ahora somos salvos a través de la gracia de Dios, por el rescate que Él vino a ofrecernos ahí en la cruz, cuando Él derramó su sangre. Entonces, allí ya nos está diciendo, ya no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la gracia. Y Él dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, en ese momento, no es que la ley haya desaparecido. Ya vamos a ver más adelante eso. No es que la ley haya desaparecido, sino que a través de la ley nadie se salva, ¿verdad? Por eso es que tuvo que venir Jesús, porque nadie la podía cumplir. A través de la ley nadie se salva. Mediante el cuerpo de Cristo, cuando Cristo murió en esa cruz, lo decíamos ayer, cuando Cristo murió en esa cruz, nosotros estábamos muriendo con Él. Cuando Él padeció todo lo que padeció, nosotros estábamos padeciendo con Él. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Acordémonos que Él está en el tiempo presente, ¿verdad? Entonces todas estas cosas Él lo hizo en representación de toda la humanidad. Cuando Él efectuó ese sacrificio, estaba muriendo a nuestros pecados y nosotros estábamos muriendo juntamente con Él en nuestros pecados. Y cuando Él resucitó para vida eterna, también nosotros estamos resucitando juntamente con Él para vida eterna. Entonces, por eso dice aquí que mediante el cuerpo de Jesucristo nosotros ya no estamos muertos, estamos muertos a la ley, pero sí estamos vivificados a través de la gracia, ¿verdad? De Dios, que Él ofreció su vida en esa cruz. Ahora vamos al siguiente y es, el hombre es justificado por la fe. Allá lo vemos en el capítulo 4:28. Capítulo 4:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Lo que veníamos diciendo, el hombre no es justificado a través de las obras. No puede salvarse a través de las obras. No puede llamarse justo a través de hacer obras, porque no existe ninguna obra que tenga el precio suficiente para valorarlo a una vida de un inocente que murió en esa cruz para otorgarnos la salvación. No hay obra que tenga un precio como ese. Entonces, por eso, no es por la obra, no es por lo que hacemos, no es por cumplir la ley. Aunque también dice ahí, el que hace la ley, pues por la ley va a ser, ¿cómo se llama? Va a tener que ser salvo por la ley. El que cumple la ley, por ella va a tener que ser salvo. Pero Jesucristo no vino para que nosotros tengamos esa salvación por la ley.
Aquí está explicando esto el apóstol Pablo, sino que Jesucristo vino para que nosotros fuéramos salvos por la gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces aquí dice, no es por las obras, es por la fe de creer en Jesucristo, por la fe de creer en que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, por la fe de creer de que Él ofreció su vida y que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces es en la fe de creer en Él de que nosotros obtenemos esa salvación y vida eterna. ¿Queda invalidada la ley con la gracia? A la pregunta, ¿queda invalidada la ley? Entonces la ley ya no sirve de nada, porque alguien puede preguntar ahorita y puede decir, bueno, entonces si ya somos salvos por la gracia, Jesucristo vino a morir por nosotros, entonces somos salvos por la gracia, entonces la ley ya no sirve de nada, como algunas personas así lo creen y dicen eso es el Viejo Testamento y ya no vale. No, la palabra de Dios toda, desde la primera página hasta la última, es válida, porque para eso el Señor nos la dejó, ¿verdad? Toda la palabra es válida. Ahora bien, dice aquí, entonces invalidamos la ley, ¿verdad? ¿Queda la ley a un lado, la borramos porque llegó la gracia de Dios? No. Dice allá, veamos el capítulo 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, no venimos a quitar la ley. Porque también en otro libro, vamos a ver más adelante, donde dice Dios, dice, ahí explica, de que en los 2 mandamientos que el Señor Jesucristo dejó, ahí están implícitos la ley. Porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. ¿Cuál es la diferencia entonces aquí? ¿Cómo podemos entender esto? La ley existe. ¿Para qué es la ley? Para nosotros conocer en qué estamos fallando, en qué estamos pecando. Porque si nosotros leemos los 10 mandamientos, esa es la ley, los 10 mandamientos, ahí dice, no tendrás dioses ajenos, a Dios no le agrada la idolatría, ¿verdad? Dice ahí, no fornicarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, dice ahí, no robarás, no matarás. Son cosas que nosotros debemos de hacer, esas obras que nosotros vemos ahí. Cuando nosotros cumplimos esa ley, lo que estamos demostrando es que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que estamos dando un testimonio digno de arrepentimiento. Eso significa la ley. Pero la ley no sirve para darnos la salvación. La ley está para poderlo, como hemos venido viendo, la ley está para que nosotros podamos entender en qué estamos fallando, qué es lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, qué es pecado y qué no es pecado. Para eso está la ley. Pero la salvación viene a través de ese sacrificio que Jesús otorgó en esa cruz, ese derramamiento de sangre, esa justificación, ese rescate que el Señor hizo para nosotros. Ese sí es para salvación, el creer en Jesús. Y dice además que es por gracia, no es por obras, porque ninguna obra tiene el precio suficiente para recompensar la vida de un justo muerto en esa cruz, ¿verdad? Entonces la salvación ha sido un regalo que no merecemos. Porque cuando decimos que alguien tomó nuestro lugar, es que nosotros teníamos que haber muerto ahí. Porque los pecadores somos nosotros, no es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera que tú tuvieras en ese pensamiento, esa dimensión, tú te introdujeras en esa dimensión y en ese pensamiento de reconocer que un inocente tomó tu lugar. Que todas las cosas malas que nosotros hacemos no las hizo Jesús. Y que Él, siendo justo, tomó ese lugar por cada uno de nosotros, para podernos dar ese rescate y que no nos condenáramos, que tuviéramos una vida eterna, que tuviéramos libertad para poder nosotros vivir una vida cristiana y tener acceso al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es la salvación? La salvación es por fe en creer en Jesús. Y ya para finalizar vamos a irnos al capítulo 8, 16, 18. Vamos a leer ahí. Vamos a irnos al capítulo 8, 16 y 18. Reconozcamos, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesús es el que nos ha dado salvación y además nos ha hecho coherederos, ¿verdad?, con Dios. Dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, aquí el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que a pesar de la adversidad que podamos vivir, de las aflicciones que podamos tener, la gloria de Dios, cuanto más, ¿verdad?, está acercándose el tiempo, la gloria de Dios se va a manifestar más fuerte en nuestras vidas. Y que además esa presencia de Dios o ese sacrificio de Dios nos está aquí ya manifestando la palabra de Dios. Ese sacrificio de Dios nos hizo coherederos juntamente con Él allá en los cielos. O sea que nos hace partícipes para poder vivir juntamente con Él en la eternidad, allá en los cielos juntamente con Él. Así que después de esto que te he mencionado, ¿verdad?, espero que te haya quedado ya más o menos, te haya abierto, ¿verdad?, el panorama, el Espíritu de Dios, para que podamos comprender de una vez, ¿verdad?, lo que significa nuestra salvación y por qué nosotros debemos de valorarla, ¿verdad? Y por qué también nosotros vamos a entender mejor la palabra de Dios cuando nosotros leamos y estudiemos estos términos que te he mostrado. Porque como te repito, el propósito de esto es para que tú puedas profundizar más en la palabra de Dios y puedas entenderlo mejor. Así que esto es lo que te he traído en este día. Somos salvos por gracia, salvos por la gracia de Dios, no por la ley y no por obras. La obra sí existe, la obra permanece, la ley permanece, ¿verdad? La ley permanece, no la estamos eliminando, la ley está, pero es como testimonio de que nosotros hemos nacido de nuevo. Es para darnos cuenta de que no estamos fallando. Amén. Bien, entonces después de esto vamos a orar. Voy a orar por aquellas personas que ahorita sienten en su corazón reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y además aquellos también que quieran reconciliar con Dios, aquellas personas que se han alejado de Dios y quieran reconciliar con Él, ¿verdad? Vamos a orar en este momento. Acompáñame, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Que sea sellado con tu Espíritu Santo. Quiero tener esa seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Te felicito a ti que has hecho la oración conmigo, reconociendo a Jesús como Salvador personal. Ahora vamos a orar para que esta palabra pues quede sellada en nuestros corazones y que ahora pues ya nadie nos puede engañar, ¿verdad? Ya sabemos cómo es que nosotros hemos obtenido esa salvación. Así que oremos. Bendito Dios, he entregado esta palabra que por mandato tuyo, Señor, estoy aquí entregándola. Te ruego, mi Señor, que seas tú haciéndola crecer en los corazones de mis hermanos, de mis amigos que están escuchando, Señor, esta palabra. Bendito Señor, gracias por habernos otorgado esa salvación, Señor, en esa cruz. Gracias, bendito Dios, por haberte ofrecido en nuestro lugar. Gracias, bendito Dios, por habernos otorgado esa herencia junto contigo en los cielos. En este momento, Señor, ayúdanos a comprender más la palabra de Dios. Ayúdanos, aumentanos esa fe, aumentanos esa pasión por querer aprender más de tu palabra para poderla poner en práctica, Señor. Gracias, bendito Rey. Pongo en tus manos, mi Dios, a cada persona que ha escuchado mi voz este momento. Pongo en tus manos cada familia, Señor. Bendice su salida y su entrada, Señor. Si hay alguien enfermo, levántalo de esa cama, Señor. Restaura esa salud en este momento. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo con mis amigos y hermanos. Gracias por esta celebración, Señor, por esta independencia que estamos celebrando. Bendice nuestro país que lleva tu nombre, El Salvador. Bendice nuestro país, Señor, y asimismo bendice a cada una de las naciones de Centroamérica, que son las que están celebrando esta libertad. Pero, Señor, que no se quede ahí, sino que esta libertad llegue más allá, que sea una libertad verdadera, donde reine la presencia de Dios, donde sea Dios liberando a cada persona
de cada dolor, de cada prisión espiritual en la que se encuentra. Que sea tu espíritu, Señor, liberando a cada persona. Gracias, bendito Jesús. En tu nombre levanto, Señor, a toda Centroamérica, cada país, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Señor, El Salvador. Nos levantamos, Señor, en este momento para que seas tú bendiciendo y que tu gloria, Señor, se derrame en cada una de estas naciones. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por tu atención. Nos esperamos la próxima, ¿verdad? Espero que este mensaje pues te haya ayudado muchísimo, ¿verdad? Para comprender mejor la palabra de Dios. Así que nos seguimos viendo en la próxima ocasión. Yo te voy a avisar ahí, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando las cartas paulinas. Así que yo te voy a dejar ahí el mensajito para que puedas escucharlo, ¿verdad? Y bueno, te agradezco mucho esos minutitos que me has regalado. Te mando un fuerte abrazo donde te encuentras. Que el Señor te conceda un excelente descansar. Muchas gracias por estar ahí, Boris y Josué. Muchas gracias por sus atención en este momento. Que el Señor me les bendiga poderosamente. Nos vemos entonces hasta la próxima. Que el Señor me les bendiga.